Bien, pues buenas tardes. Soy José Antonio Gil Heredia, juez sustituto adscrito al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Algunos de ustedes ya me conocerán, puesto que he ejercido como juez en el Partido Judicial de Mataró. Y antes que nada querría dar mi agradecimiento al Ilustre Colegio de Abogados de Mataró por esta oportunidad y para poder hablar del tema que me ha tocado, la suspensión de las penas de prisión y de las penas privativas de libertad. Es un tema realmente muy extenso y quedaría para hablar de él incluso yo creo que horas, porque hay muchos aspectos que se podrían eh, pulir al respecto y muchas cuestiones que se producen a lo largo de la praxis de cada día, de la práctica de cada día, pero solamente tenemos 2 minutos para hablar de ello y por lo tanto iré directamente al tema en tanto en cuanto a la importancia que ha tenido la Ley Orgánica 1/2015 y la reforma que ha supuesto en este sentido, sobre todo en el sentido de la suspensión y además de la eliminación de la sustitución ordinaria de las penas, como antes conocíamos en el artículo 88, que nos daba la oportunidad de sustituirlas por multa, por trabajos o por localización permanente, lo cual ya no es posible, sino que se ha transferido a un tipo de suspensión. Esto es una suspensión de la pena condicionada, o sea, con condiciones de multa o de trabajos, como después veremos. En principio, la suspensión de la pena tiene una significación lógica y conocida por todos, que es el intento de evitar el llamado sistema o cuestión de contagio de aquellos condenados a penas de corta duración o penas que no merezcan el contacto del reo con la prisión, toda vez que se ha demostrado criminalísticamente que ese contacto con el centro penitenciario puede empeorar el pronóstico y la reinserción del reo. El artículo 25 de la Constitución española establece que la finalidad última y esencial de la pena es la reinserción y la reeducación del reo y por lo tanto, si no nos avenimos a ello, estaremos faltando a un principio constitucional y todos los legisladores europeos más próximos han entendido y recogen en su legislación que la suspensión de la pena es una forma de cumplir las penas, sin entrar en contacto con los centros penitenciarios. De hecho, el artículo 80 sigue conservando en la nueva ley orgánica y de hecho facilita al juez la posibilidad de incluir la posibilidad de suspender la pena en muchas más circunstancias que no lo hacía antes. Si nos vamos al artículo 80.1, que es donde se establece la suspensión ordinaria de las penas, vemos que hay una diferencia entre la suspensión ordinaria y las extraordinarias, que es básicamente en que las penas sean cualquier pena privativa de libertad. Conocemos que en el Código Penal existen 3 tipos de penas privativas de libertad, que es por excelencia la prisión, luego la responsabilidad personal subsidiaria, que es la sustitutiva del impago de la multa, y la localización permanente. Por lo tanto, en el artículo 80.1 se está estableciendo la posibilidad de suspender cualquier tipo de pena privativa de libertad. Vemos que esa es la diferencia del apartado tercero del artículo 80.3, donde se habla exclusivamente de suspensión excepcional de la pena de prisión. Empezando por la primera, por la ordinaria, por la suspensión ordinaria, básicamente siguen siendo las mismas condiciones que anteriormente. La suspensión básica, que es la necesidad de la primaridad delictiva, que la pena impuesta en sentencia no supere la pena de 2 años de prisión o la suma de ellas no supere la pena de 2 años de prisión, y que se hayan pagadas las responsabilidades civiles. Aquí entra una de las grandes modificaciones del Código Penal que antes no existían, si bien ya se venía arrastrando o ya se venía llevando a la práctica por la propia reforma de la ley de enjuiciamiento criminal, cuando se crearon los delitos urgentes, los juicios rápidos, de los cuales entendía el juez de instrucción y desde entonces cabe la posibilidad de que el juez de instrucción dicte sentencias de conformidad y se pronuncie, porque está obligado a ello, sobre la suspensión de la pena. Y la novedad me refiero a que cabe el compromiso de pago. Esto es, resulta prácticamente impracticable el hecho
de que se pague la responsabilidad civil en un juicio rápido, unas diligencias urgentes, cuando ha transcurrido horas desde, por ejemplo, una detención hasta que se dicta la sentencia de conformidad, y ese compromiso de pago es suficiente. Ahora, en el procedimiento abreviado del procedimiento sumario, ya que se ha traído al Código Penal, ello es posible. Es posible que ese compromiso de pago sea valorado por el juez ejecutor y sea valorado tanto en sentencia en conformidad como en la ejecutoria, valorando las circunstancias que acompañan al reo, en este caso, cuando la sentencia es firme o cuando se conforma. Por eso, en muchas ocasiones, es un consejo que ustedes, como abogados, en el caso en que sean llamados a una comparecencia de conformidad o que quepa la posibilidad de que el fiscal les ofrezca una conformidad que sea factible, aporten documentación en todo sentido, no solamente en el sentido de las circunstancias personales, sino también en las económicas, las patrimoniales, las cargas familiares, las nóminas, alquileres, rentas, pagos de hipoteca, para que el juez pueda valorar no solamente el fraccionamiento de una posible multa o una posible condición, como luego veremos para la suspensión extraordinaria, sino también para valorar el hecho de que ese compromiso de pago sea suficiente para que el juez lo acepte y lo haga viable esa suspensión. Eh, Como también incluso la posibilidad del fraccionamiento de la propia responsabilidad civil, dentro de la cual no deben olvidar ustedes siempre, tanto como abogados de la defensa como abogados de la acusación, que será preceptiva la audiencia al perjudicado. La audiencia no es vinculante al juez ejecutor, ni en fase de conformidad, ni tampoco en fase de ejecutoria, pero sí que es de obligado cumplimiento según el artículo 125 del Código Penal, escuchar al perjudicado al respecto de qué es lo que tiene que decir o qué alegaciones tiene sobre el posible fraccionamiento de la responsabilidad civil, ya que si el juez tiene discrecionalidad a la hora de poder decidir sobre el fraccionamiento de las multas que van pues a las arcas del Estado como tal sanción. Esa discrecionalidad el legislador no la otorga con la misma capacidad, toda vez que se está decidiendo sobre el dinero de un tercero. El Código Penal, la Ley 1/2015, ha introducido y sigue introduciendo, pero de forma todavía más amplia, la discrecionalidad del juez a la hora de otorgar la suspensión de la pena. La discrecionalidad del juez, a diferencia de otros países, por ejemplo en Alemania, la suspensión de la pena cuando es una pena de prisión de un año o inferior a un año, viene obligada por ley. Sin embargo, en otros países, y en el caso de España, esa suspensión de la pena es absolutamente discrecional. Esto es, el Código Penal ha introducido circunstancias o elementos normativos generalísticos como la naturaleza del hecho, efectuar un pronóstico de peligrosidad del reo y hacer un análisis del entorno del reo para poder determinar si es tributario de esa suspensión o no. Con lo cual no es una regla automática el hecho de que el condenado sea primario, cumpla todas las condiciones y que el juez otorgue la suspensión. Podría motivarse y motivarse desde luego de una forma muy exhaustiva el motivo o la gravedad o el entorno o las circunstancias del reo por el cual, a pesar de que se cumplen todos los requisitos del artículo 80.1 del Código Penal, el juez, el juez ejecutor decide no suspender la pena. Ese auto, desde luego, es absolutamente recurrible y podría tener todos los visos de ser prosperable en un recurso de apelación, pero la ley deja abierta totalmente la discrecionalidad del juez para poder denegar esa suspensión, y si esa suspensión está bien denegada y bien motivada y exhaustivamente motivada en función de esa pena, toda vez que el juez se haya vinculado por las penas como tope máximo interesan las acusaciones, dentro de esa posibilidad de suspensión el juez puede denegarla y puede ser cuestión de recurso. Cuestión distinta es que el juez también pueda motivar en sus autos de no suspensión la no ejecutabilidad del ingreso en prisión hasta que el auto de denegación de la suspensión de la pena sea firme.
conocemos todos que estos autos no tienen efectos suspensivos, o sea, el recurso de apelación no tiene efectos suspensivos, pero existen suficientes sentencias del Tribunal Constitucional que afirman que, a pesar de que las leyes rituarias con el enjuiciamiento criminal no otorguen efectos suspensivos a los recursos de apelación del juez penal, en este caso, eh, deben darse, o debería, o es aconsejable dar un efecto suspensivo hasta que sea firme cuando se afectan derechos fundamentales, como desde luego el derecho fundamental esencial para la jurisdicción penal es la privación de libertad. Por lo tanto, es necesaria esa resolución motivada y también se añade, además de ese compromiso del pago de responsabilidad civil al reo, su facilitación al decomiso de los bienes que se han acordado en sentencia. Esto es que el juez no detecte que se están ocultando bienes, los bienes que han sido declarados decomisados, y los está ocultando o está desviando esos bienes de tal manera que impida o de alguna forma dificulte el decomiso de los bienes. Estas serían las condiciones esenciales de la suspensión ordinaria. Querría dar una breve introducción antes de pasar a la suspensión extraordinaria sobre las penas, sobre las circunstancias a las que se encuentran los letrados en el momento de las conformidades. En algunas ocasiones, por el hecho de forzar una buena conformidad a una pena, con una pena de prisión o una buena oferta del Ministerio Fiscal y que quepa dentro del control que debe efectuar el juez de ejecutorias o el juez penal en ese momento en una conformidad, quepa dentro del mínimo aplicable al tipo determinado con las circunstancias que concurran. En algunas ocasiones se aceptan conformidades que no son viables. En ese momento es el letrado el que tiene que velar realmente por la situación de su defendido. Los letrados, creo yo que en ocasiones, no siempre desde luego, pero se consiguen algunas conformidades por unas penas relativamente cortas y se están aceptando, por ejemplo, un pago de una responsabilidad civil que nunca se va a poder pagar o que difícilmente se va a poder pagar de forma eh, determinada en un tiempo aceptable. Por experiencia me estoy dando cuenta o estamos viendo que la Audiencia Provincial de Barcelona, por ejemplo, sobre todo por el hecho de ser una sentencia de conformidad y haberse comprometido el reo al pago de responsabilidad civil, a pesar de que el artículo 86 no es tan automático como era antes de la Ley 1/2015 en cuanto a que cuando no se cumplían las condiciones de la suspensión, eso significaba la revocación inmediata. Ahora es posible modificarla, alargar las condiciones o alargar el tiempo de fraccionamiento, por ejemplo, de responsabilidad civil. Ahora mismo está confirmando aquellas revocaciones por impago de responsabilidad civil comprometida como condición de la suspensión de la pena en una sentencia de conformidad, puesto que se está entendiendo que en ese momento debería tanto la defensa como el reo conocer sus posibilidades de pago y si las ha consentido es que las debería pagar y se están revocando las suspensiones y están cumpliendo las penas por el impago de la multa. En ese caso, la responsabilidad civil, perdón. En esos casos es cuando la defensa es muy importante que conozca cuáles son las situaciones y cuáles son las circunstancias del reo antes de consentir esa sentencia de conformidad y en algunas ocasiones es mejor efectuar el juicio, hacer el juicio, conseguir una pena determinada o no, una sentencia absolutoria posiblemente o condenatoria y luchar por esa pena y en la ejecutoria poder acreditar las circunstancias con mayor posibilidad que no en la rapidez de una conformidad. La importancia del pronunciamiento de la suspensión viene impresa por el artículo 82 del Código Penal. El artículo 82 del Código Penal exige al jugador que se pronuncie lo antes posible sobre la suspensión de la pena cuando contiene una pena privativa de libertad. Eso significa que por ello, tanto el juez de ejecutorias, cuando reciba la sentencia de la audiencia provincial tras el recurso de apelación, como el juez de lo penal en las sentencias de conformidad, como el juez de instrucción cuando en diligencias urgentes
tiene una sentencia de conformidad, debe pronunciarse de forma inequívoca sobre la suspensión de la pena. Dejar al juzgado de ejecutorias o que los juzgados de instrucción dejen a los juzgados de ejecutorias sus pronunciamientos sobre la suspensión de la pena, no entiendo que no obedece a lo que prevé la ley y debe motivarse en todo caso, pues que no es posible pronunciarse sobre la suspensión de la pena, puesto que a lo mejor hay algún tipo de circunstancias sobre la responsabilidad civil que en ese momento no se puede determinar en cuanto al pago, o existen ocasiones donde esos pagos son muy difíciles de determinar. Léase, por ejemplo, los delitos contra la hacienda pública, donde se consiguen en algunas ocasiones conformidades, pero la viabilidad de las elevadísimas multas y responsabilidades civiles que se derivan de una sentencia condenatoria de un delito contra la hacienda pública hacen que, con la participación del abogado del Estado, desde luego, haya siempre que someterse a un plan de pagos y ese plan de pagos requiere un tiempo y una aceptación por las partes, ex artículo 125, y para eso está ahí el abogado del Estado, para alegar al respecto del pago de esas multas o de esas responsabilidades civiles. Esos son uno de los ejemplos que se me ocurren para que el juez pueda motivar de forma suficiente el hecho de que no se pronuncie sobre la suspensión de la pena en ese momento. Pero en pocas otras ocasiones entiendo que el juez deba obviar ese pronunciamiento. Bien, por lo que respecta a la suspensión extraordinaria, en este caso se contiene el artículo 80.3 del Código Penal y aquí sí que hay una novedad importante. Como es extraordinaria, ya no tienen que ya no se deben reunirse los requisitos de primariedad delictiva, el reo puede tener antecedentes, las penas son siempre penas de prisión, ya no son penas privativas de libertad. La novedad esencial es que esas penas sumadas dentro de la misma sentencia pueden incluso superar el tiempo de 2 años y se sigue manteniendo el límite de que el reo no sea habitual. Es muy importante que tanto el juzgador como el Ministerio Fiscal, como desde luego el abogado de la defensa, efectúen un análisis exhaustivo de lo que se entiende por reo habitual del momento de decidir sobre la suspensión. Yo entiendo que el criterio correcto es que esa habitualidad delictiva del artículo 94 del Código Penal debe ser al tiempo en que se está decidiendo la suspensión de la pena, ni en el momento de los hechos, ni en otro momento posterior, sino en ese momento dentro de los requisitos que establece el artículo 94, que es aquellos delitos que están contenidos en el mismo capítulo y cometidos durante los últimos 5 años, a contar desde el momento en que se decide sobre la suspensión de la pena. El juez podrá suspender la pena y la defensa podrá ingresar, requerir, incluso recurrir si se deniega la suspensión de la pena a su defendido en aquellos casos en que existan delitos de distinta naturaleza, delitos sobre los cuales el juez viene obligado a hacer un pronóstico de que podríamos llamar de peligrosidad o un pronóstico de viabilidad de la suspensión, entendiendo que el delito por el cual se está suspendiendo la pena no tiene una relación o tiene una relación criminalística que pueda llevar a denegar esa suspensión. Por lo tanto, es posible suspender un delito o una pena por un robo con violencia cuando contamos con antecedentes penales por violencia de género o contamos con antecedentes penales por delitos contra la seguridad vial. Son delitos de muy diferente naturaleza y el juez puede motivar la suspensión de la pena. En ocasiones, cuando son sentencias de conformidad o incluso las propias ejecutorias y en los autos, esos autos no vienen muy motivados, pero no suelen causar problemas, puesto que si se consigue la suspensión de la pena, nadie o casi nadie recurre ese pronunciamiento suspensivo, a pesar de que el Ministerio Fiscal haya podido informar en sentido negativo. Pero en ese caso el fiscal sí que podría, y está en su derecho, de recurrir ese otorgamiento de la suspensión de la pena si el auto, por uno de los motivos, por los motivos que entienda que sí que hay esa peligrosidad delictiva, o que sí que concurre la habitualidad delictiva y el juez lo ha interpretado mal, o porque no está suficientemente motivado el hecho de que el juez entienda que el resto de delitos no comprometen a la viabilidad de esa reeducación y esa reinserción del reo a través del cumplimiento de la pena, a través de la suspensión de la misma. Para esos antecedentes no se tendrán en cuenta los delitos leves,
Pero el artículo 80.3 del Código Penal establece taxativamente que se hayan de imponer una serie de condiciones. Y estas condiciones serán siempre las que se remiten al artículo 83.1, punto 1, y en el caso de que se traten de delitos de violencia de género, los establecidos en el artículo 80.1, punto primero, cuarto y sexto, para, como digo, los delitos cometidos por violencia de género. En cuanto al resto de delitos, los normales quiero decir, los que no son de violencia de género, las condiciones serán siempre la imposición de una multa o de trabajos en beneficio de la comunidad, excluyentes. Esto es prácticamente a consensuar o a que determinar o a informar por el letrado de la defensa cuál es la condición suspensiva que más interesa a su cliente. En casos donde se esté trabajando o que se pueda afectar seriamente su trabajo, pues algunas personas pues optarán por la multa y en otros casos por los trabajos en beneficio de la comunidad para poder determinar cuándo se va a cumplir a través del Servicio de Mesuras Alternativas. En esos casos hay que estar muy atentos a cuáles son las condiciones que el juez impone en ese momento, y es otra de las circunstancias que a veces tampoco se analizan por los letrados de la defensa en el momento de las sentencias de conformidad, y estar muy atentos a los límites máximos y mínimos que impone el Código Penal en ese artículo, en el artículo 83, en cuanto a que tanto la duración de la pena como de los trabajos no podrán ser menos de un quinto de la pena principal que está suspendiendo, ni tampoco el máximo de las 3/4 partes de esa duración. En cuanto a a las penas por violencia de género, se impondrán siempre y obligatoriamente las condiciones de no aproximación, no comunicación, la de no residir en un lugar determinado, que prácticamente va intrínseca a la de no aproximación, puesto que se impone siempre en ambos casos una distancia determinada, y la del sometimiento a un curso de educación contra la violencia de género. Como ya me he excedido del tiempo, voy a hacer una breve pincelada a las dos otras circunstancias excepcionales de la suspensión de la pena, que es la suspensión extraordinaria por enfermedad muy grave o padecimientos incurables, que se contiene en el artículo 80.5 del Código Penal y que ya son eh, serán menos en la casuística, pero en el apartado cuarto se prevé el caso de que el reo padezca esa enfermedad muy grave o padecimientos incurables. Tiene relación con el artículo 25 otra vez, toda vez que un reo que efectivamente tenga ese padecimiento incurable sea determinado facultativamente que efectivamente se trata de un padecimiento incurable y que se trata de una enfermedad muy grave, deja de tener efecto el artículo 25 de la Constitución española, no hay posibilidad de ningún tipo de tratamiento, de reinserción, reeducación, ni que asista a ningún tipo de programa entendiendo la finalidad de la pena, y por lo tanto esos programas de reeducación no tienen efecto y la pena no tiene sentido. Con lo cual, sin ningún tipo de límites y también con los requisitos que se contienen en el artículo 196 del Reglamento Penitenciario para la Libertad Condicional, que son los mismos que en el artículo 80.4, se podrá acordar la suspensión de las penas privativas de libertad por este motivo, por enfermedad muy grave con padecimientos incurables. Finalmente, os haré referencia, ya que me paso extraordinariamente del tiempo, por lo que estoy viendo, a la suspensión extraordinaria por drogodependencia, que se sigue manteniendo. Anteriormente está en el artículo 87, ahora está en el 80.5, y se trata de aquellos reos que hayan cometido los hechos bajo la influencia de una drogodependencia o bajo la influencia de un estado de dependencia determinada o bajo los efectos de esas drogas o, en su caso, una dependencia alcohólica. Debe determinarse facultativamente la existencia de esa circunstancia. Anteriormente se decía que era esencial, inexcusable el informe del médico forense. Ahora ya ha obviado el artículo esa necesidad, pero eso no significa que el juez no pueda acudir a su forense
para que coteje toda aquella documentación que la defensa está presentando en la ejecutoria para que sea suspendida la pena por esas circunstancias y con certificados suficientes. En este caso, las penas no deberán ser superiores a 5 años de prisión. Entiendo que no se ha puesto ningún límite a este apartado en cuanto se habla de penas de 5 años de prisión, y con ello también entiendo que es posible que sean más de una pena de 5 años y el juez pueda valorar que esas penas no superen por separado los 5 años y por lo tanto sean también suspendibles, aunque sean más de una pena de 5 años de prisión dentro de una misma sentencia. Como ya se venía arrastrando en la jurisprudencia anterior, no es necesario que en la sentencia se contenga la atenuante o la eximente incompleta por drogodependencia, sino que es únicamente exigible que se acredite el hecho el hecho de esa dependencia o de ese tratamiento, de esa habituación en el momento en que se estaban consumando, se habían efectuado los hechos o cometido los hechos, y con con total independencia de que la sentencia haga referencia o no haga referencia a esa circunstancia. Bien, en cuanto a la revocación ya estamos hablando de otro tema y por lo tanto voy a dar por terminada aquí mi intervención, que ha durado más de 26 minutos, y si hay alguna circunstancia o algún caso, alguna casuística determinada que ustedes crean que puedan hacerme llegar a través de los abogados de Mataró, yo pues estaré encantado de contestársela y en la medida de lo posible, por aquellas circunstancias que haya podido vivir en los juegos de ejecutorias, pues resolverles si algunas cuestiones generales que ustedes puedan tener al respecto o dudas que puedan tener al respecto de la aplicación de la suspensión de la pena. Muchas gracias y buenas tardes.